tardes, buenos días, dependiendo del horario en el que nos vean y nos escuchen. Estamos aquí juntos, todos reunidos hoy. No, mentira. No me voy a poner así religioso, ni. No sé. Vamos a tener un vivo muy especial hoy. Es un vivo, me voy a invitar a Adriana, como todos los martes. Un tema. Hola, buenas tardes, señor Rafael. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿verdad? Buenas noches. Omega, llegamos. Como todos los martes, pero que hoy es jueves. Que nos Sí, disculpe la como todo. audiencia. Sí, Me yo reclamaron justamente. porque no hicimos el martes. Imagínate, yo ahorita hice la presentación y dije como todos los martes que estoy, o sea, el condicionamiento es ahí directo, ¿no? Desde Bueno, los martes. ese es el espacio, realmente. Está bien, sí, sí, bueno, Pero tuvimos unos inconvenientes técnicos y tuvimos que hacer un cambio pero ya está todo resuelto. bueno, sí. ¿Cómo estás? Bien, Sí, un poco cansada del trabajo, pero bien. A ver si va bueno, conectando gente. Esperamos un ratito, amén. ¿será? Sí, esperemos 5 minutitos y vamos charlando, vamos saludando a la gente que va entrando. Qué bueno que se van sumando. Hello. Hola. A este espacio que, bueno, para conversar y para hablar de temas que nos gustan. Que es Sí, raro, es como cuando le digo a la gente, ¿de qué vas a hablar hoy? Voy a hablar de las adicciones que me gustan y que es como, ah, ok. Un tema. Bueno, pero mira, realmente vamos a hacer. es interesante las Sí, adicciones. re. Además que está como Sobre lleno todo, de cosas raras, de ideas raras que no. Vamos a ver si sí, las sí, sí, sí. desconstruimos hoy con los mitos. La estigmatización de que también tiene esta enfermedad. Sí, totalmente. Ahí se van sumando gente, qué Ay, bueno. está Me acabo sumando de dar cuenta que gente. no me serví suficiente agua para la cantidad. Seguro voy a hablar un montón y me queda esto de agua. Yo No tengo, bueno. ¿Qué vamos a que no hacer? le digo ya. Sirviente, mayordomo, por favor. No, mentira. Bueno, si quieres, Bueno, yo creo que estamos ya. Vamos sí, a ¿no? hablar un rato de esto. Si quieres te cedo la Mm, palabra, ¿quieres arrancar tú? Arranco yo. como quieras. ¿Por ¿Se dónde escucha bien? empezamos? La gente que está Sí, entrando se escucha bien. Díganos si se ve bien, si está todo ok. sí, porque a mí me dicen a veces que no me veo. No sé si hoy me veo. A ver qué dice la O gente. no, si también si no dicen nada, quizás quiere decir que está todo bien, así que vamos para adelante. Exacto. Corazones, va todo Silencio, para adelante. El sí, silencio ahí también está. habla. El silencio también habla. Eso me gusta mucho. Y a veces implica, en situaciones legales implica que aceptaste lo que el otro quiso decir. No, está bien. Ujú. Sí, No, yo en legal si no firmo no no soy no abogada, tengo. Ah, ok. no soy abogada, pero sé por mi trabajo que cuando el otro no responde es porque, bueno, un silencio Ya, implica que efectivamente se aceptó. claro. Sí, sí, bueno, hay como una complicidad cuando no hay una acción claro, sí. En lo legal yo pienso que tiene que haber la firma y el pacto sellado con Sí, sangre. Pero no, mentira. Bueno, bueno, ahora sí que hay más gente. Empezamos entonces. Bueno, ¿por dónde quieres empezar? por dónde quieres empezar? Sí, no sé, por el comienzo y cuando terminemos de hablar nos callamos. Esa es la buena Mira, frase de Ali. sí. Eh, mira, a mí me parece importante que podamos empezar por sobre qué son las adicciones, Ok, ¿no? muy bien. Sí, ¿Qué implica ¿qué esto? sí. ¿Quieres que lánzate una definición, pues, para ver? Mira, la realidad es que la adicción es una enfermedad crónica, ¿no? Sí, Y yo creo que esto es bien importante porque realmente y sorprendentemente hay muchas personas que desconocen que la adicción es una enfermedad, ¿no? totalmente. Eh, y como tal esto implica entonces que la persona necesita ayuda, que no lo puede Sí, controlar y que hace falta que pueda tener un tratamiento para eh, mantenerse estable claro. Y mejorar. y mejorar.
claramente, Mm. claramente. Sí, a ver, hay como tres cosas fundamentales en la adicción para que esto se conforme como una dependencia, que es lo que sería el trastorno mental, eh, que es la tolerancia, la abstinencia y el patrón de uso compulsivo de la droga, que te hace desear constantemente el consumir la sustancia. Total. Igual ¿Qué yo creo que significa? aquí estaría bueno apuntar un poco que yo pensaba siempre y pienso en las adicciones también en términos súper amplios, a que Ujú. sobrepasa también la idea del consumo de sustancias Sí, ilegales, por así decir, sí, se, por supuesto. se pueda presentar, porque en realidad podemos llegar socialmente a ser adictos a muchas cosas. Y Ujú, hay muchas adicciones que están en nuestra vida diaria porque yo planteaba un poco la idea de que todo lo que te genera placer tiene un alto potencial de generar una adicción. ujú, Y en el uso ujú, compulsivo del encuentro con ese placer, claro. a ver, la definición que yo manejo más de adicción siempre está por la vía de, es un acto compulsivo que la persona hace para evitar el sufrimiento, Y o mantener un sea, estado como, constante, que y, es un y, ideal y porque no existe. porque no existe. Y por Ujú, ahí la droga o la función de lo que se consuma, vamos a llamarlo, pero quiero pensar que digamos consumo no desde el lugar del consumo de la sustancia, del psicotrópico, la ujú, droga, etcétera, sino que lo que la persona consume o lo que agarra, lo que hace, lo que utiliza, se vuelve ujú, como para tapar el sufrimiento. ujú. Que paradójicamente a la vez, y es lo que más me parece interesante, es como algo Genera también que te genera padecimiento, claro. displacer y padecimiento se Sí. convierte, y es un ciclo que da toda la vuelta, que es Ujú, hermoso, como está marcado. Quisiera, ujú. cuéntame un poquito de esas tres cosas que nombraste, porque también son muy buenas en el ciclo, ¿no? Y en lo que pasa con la adicción en general. Sí, a ver, estos tres aspectos son como fundamentales para poder determinar si la persona realmente es adicta a sea lo que sea, sustancia Si o quieres, no. vamos a hablar en este momento, sí, arrancamos, porque es la adicción que hace más ruido, por así decirlo, es Sí, la claro. adicción a las drogas y la adicción al alcohol, ponele. Es la que hace más ruido, Sí, a los el fármacos alcoholismo también. y a los fármacos. Vamos a ponerla en ese plano primero y después yo lo sacamos ahí y lo Sí, llevamos a lo social, ¿verdad? Para jugar. sí. Bueno, la tolerancia tiene que ver con la necesidad de la persona que consume de aumentar la dosis de la sustancia para para poder llegar al mismo estado de placer anterior que inicialmente tuvo cuando probó por primera vez la sustancia. Lo que le pasa. Perfecto. Eh, y después de esto está la abstinencia, que es lo que se genera, es todo un cuadro sintomático que se genera luego de que abruptamente dejas de consumir la sustancia. Entonces, ahí está como el ciclo o el círculo vicioso que, a ver, tiene que ver cuando dejas de consumir, aparecen los síntomas de abstinencia y vuelve otra vez tu necesidad de consumir para volver a este estado inicial de placer. Y después Total. está cómo se genera y se establece como el patrón del uso patológico y compulsivo de la sustancia, que es otro de Total. los factores fundamentales dentro de la adicción. Sí, que llega un momento que el consumo de la sustancia ya es ni siquiera para sentirse bien, sino viene y es lo más Para no para, sentir los para síntomas de evitar abstinencia. el dolor, para evitar el Exacto, dolor. sí, Totalmente. A mí me parece eso, sí. o Que sea, es esa es una, la concepción clínica, por así decirlo, claro, es la concepción de la clínica del adicción. tema. A mí, cada vez que entro con el trabajo de adicciones, cuando me presenta en la consulta alguna situación de este tipo, a mí me pasaba mucho que cuando trabajaba con hombres que habían ejercido violencia contra sus parejas, hay Mm, mucha comorbilidad con consumo de sustancias, y mucha, o sea, sí, tienen en paralelo también cuadros de... Y generalmente en el tratamiento con hombres agresores tú separas un poco esos temas y haces como en otras patologías, dices, bueno, que
tenga un tratamiento o se haga un tratamiento para el control de la adicción y que después venga y hacemos el tratamiento para el Ujú, tema de violencia, porque están íntimamente ligados y ujú, el paciente adicto está nublado completamente muchas veces de no poder ver la realidad, no ve la realidad totalmente. de la misma manera que lo ve que lo ve otra persona porque simplemente está en este ciclo. Pero a mí, y desde el punto de vista teórico y el psicoanálisis, para mí por lo menos en la concepción es como hermoso en ese sentido, porque está el Sí, concepto y la idea de la pulsión de muerte. Para totalmente. los que se están Sí, conectando y no saben, voy a tratar de explicarlo lo más simple y me disculpan los teóricos técnicos que sí los están teóricos. conectados y que me van a decir como, pero Sí, ¿cómo vas a pero explicar eso así? para Pero que pueda llegar. Sí. la pulsión de muerte, y yo voy a decir una y tú puedes, ahí me corriges, me vas diciendo, es la tendencia que tenemos los seres humanos a la autodestrucción. Freud, un psicoanalista muy conocido, que espero que lo conozcan, y si no lo conocen, no vayan a ver la El padre serie del de Netflix, psicoanálisis. no vayan a ver la serie de Netflix pensando que están viendo una No es lo biografía de Freud, mismo. porque no es Por lo mismo y favor. no es ese, no casado vampiro, no hacía nada. Eso me tiene todavía molesto. Pero bueno, eso es para otro vivo. Tenía en sus últimas concepciones teóricas hablaba de la pulsión de vida, la pulsión de muerte y el trabajo del psicoanálisis. Yo siento que estaba profundamente ligado a la pulsión de muerte y a Ujú, lo que implica la pulsión de muerte, a esta tendencia que tenemos todos los seres humanos a la autodestrucción. Filosóficamente incluso está ahí conectado con la idea del tiempo, porque el tiempo es un acercamiento a la muerte todos los días y es una demostración de que la pulsión de muerte está ahí y nos está recorriendo todo el tiempo. Pero y en la adicción se suma adicionalmente la idea de que consumes algo que te da placer para evitar el dolor y que se vuelve ujú. en un ciclo de vicioso, por así decirlo, de Sí. algo que te hace daño. Y a mí esto, por ejemplo, y cuando yo lo llevo a las cosas más simples, como la gente que va, cuando vamos al cine a ver películas de terror Ujú. y pagamos la entrada. Para ir a ver y a una situación en la que nos sentimos mal, Sí. ansiosos, nos vamos a generar angustia, voy a sudar, voy a pasarla mal, pero yo pagué la entrada, voy directo para allá. Entonces, para Sí. mí pasa la pulsión de muerte es clara y se ve así una cosa tan simple como ese comportamiento que tenemos recurrente, que sabemos que esto nos hace daño, sabemos que esto nos hace mal, Ujú. pero aún así lo hacemos para evitar el sufrimiento, que es lo que estamos haciendo todos los seres humanos que estamos en este plano, vamos a decirlo así. Entonces, eh, Sí, yo creo que ahí también se parte, yo creo que de la existencia de una fragilidad psíquica importante en el sí, sujeto, en la persona que consume y que utiliza la droga, sea cual sea, para taponar aquello que no quiere ver, que le hace sufrir, que ese es el no con lo punto, que no puede lidiar total. cotidianamente. Y esto puede ser cualquier cosa, desde las relaciones con, digamos, con los padres, hasta las pérdidas de algún ser querido, no sé, millones de ejemplos se me El pueden, el sufrimiento. sufrimiento en Yo general, digo, sí, siempre que me planteo esto, digo como, ¿por qué aparece la adicción? Bueno, porque hay un sufrimiento y porque el sufrimiento necesita de alguna manera algo que lo calme. ¿Y qué lo calma? Bueno, aparecen estas cosas, sustancias, drogas, alcoholismo, redes sociales, sexo, sí, alimentos. Estoy llevándolo a sí, 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 todos. sí. Ahí están todos los posibles lugares de adicción, placeres que calman Ujú, sí, la adicción. Ahí estaban comentando que me parece interesante, porque hablamos del psicoanálisis y la postura cognitivo-conductual o las terapias sistémicas, y esto es algo sobre también lo que ujú, quería como entrar, para mí, y siempre lo hemos visto así, tienen un trabajo y un abordaje increíble y muy valioso para relacionado con el tratamiento del síntoma de las adicciones. con la O conducta, sea, tú me preguntas, claro, tú me exacto, preguntas, sí, cuál es un método comprobado científicamente con el cual tú vas a poder reducir el tratamiento, la recaída el la consumo, posibilidad de que una sí, persona se vuelva adicta? Están todos los programas cognitivos conductuales hay para muchos, sí. evitar, porque aparte la droga cumple tiene un elemento de refuerzo de una conducta que además Es te que va, hay, como viene, o sea, está con el principio del placer de la gratificación y te va a ir claro, reforzando está constantemente y vas a querer consumir científicamente, más. exacto, está Claro, científicamente comprobado de que existe un circuito de recompensa que tenemos a nivel cerebral que hace que se busque constantemente
este placer. Y el placer lo genera la sustancia, y eso es lo que finalmente te hace adicto a llegar a esto. Es decir, Totalmente. incluso esa es otra de las razones por las cuales se sabe que esto forma parte de una enfermedad y que la persona no lo puede controlar por sí sola. No es tan fácil. Totalmente. Digo, se Dejar dice así. como, sí, no es tan fácil dejar cualquier tipo de sustancia a la que seamos adictos. Eh, Digo, típico que las personas pueden decir, bueno, es falta de voluntad, o es que cuando se quiere se puede. No, acá no se trata de esto. Si está instalada una dependencia, alguna sustancia o comida, sexo, juego, etcétera, la realidad es que no se trata de querer, porque la persona puede querer Claro. no Realmente sufrir quiere o así. no querer consumir más. Sí. El tema es que no puede. Hay Más un, hay todas un, las consecuencias, además también que son más inmediatas, las consecuencias fisiológicas que tiene dejar de consumir. total. En los casos en los que la droga hace efecto en el cuerpo, ya llega el momento en que Sí, te hace el umbral en el que te genera el síndrome de abstinencia y quedaste, o sí, sea, dejas de consumir y justamente lo haces de ahí los programas cognitivos conductual para mí tienen la curva de reducción sí, sí, del lo uso de tiene. la sustancia Sí, y cómo se está planteado, incluso los programas de detox que se hacen, no los detox estos de jugos, por favor, que eso quiero ir, ahí voy programa porque de yo rehabilitación. en esto yo no soy, exacto, en esto voy a hacer, les pido por favor evitar charlatanes que te curan una adicción en una semana, que te dicen que No, te no. deja, No es un te dan proceso largo y duro para un la taller y persona, un además. curso de 3 meses para que tú dejes la adicción, o sea, por favor. Y aún así, aunque lo logren, porque pues, aparte hay mucha gente que te puede decir, bueno, pero es que yo hice eso y me quitó. Sí, está bien, te quitaron esa adicción que tenías al tabaco, al alcoholismo y todo. Pero el problema es que no hay el meollo de para mí de todo esto es que detrás de la adicción hay algo. Y la mayoría de las Eso, terapias y la mayoría de los eso. procesos terapéuticos se quedan y nos quedamos, a veces nosotros en la consulta también, porque no me voy a hacer así, nos quedamos con el síntoma y nos quedamos Ujú, con la idea de que quitamos la adicción, pero no estamos buscando ver qué hay más allá. O sea, ujú. del sufrimiento por el cual se introduce y se llega al uso a Sí, la presencia de la quizás, adicción. quizás los cognitivos conductuales dirán que pueden llegar a eso a través de las creencias, Sí, sí, está etcétera. bien. No voy a tener esta discusión, no me Pero importa. no, La ahí, persona, ahí la verdad es yo que yo ahí, coincido con la teoría psicoanalítica que te permite profundizar sobre la causa que yo creo que el sujeto propio construye en relación a lo que le hace sufrir. total. Porque finalmente, sí, para mí la terapia cognitiva conductual al inicio de las adicciones para la reducción de síntomas también es sumamente efectiva. Me parece que entrar en un programa además de rehabilitación es incluso necesario para la persona. Sí. Después podemos hablar como de todas las cosas que me parece importante que acompañen al paciente en su proceso de recuperación. Eh, pero detrás de esto hay siempre algo. Que hay que ir Y a ese buscar. algo es lo que, exacto, es lo que hay que buscar. Sí, no, al inicio puede ser un Debe, poco esto complicado porque el sí, paciente precisamente, digamos, evitó durante, digamos, a lo largo de su vida, de su patrón de consumo, encontrarse con esto y se necesita un poco de fortaleza, ¿cómo decirlo? Como fortaleza psíquica, como fortaleza yoica en el paciente para poder ir poco a poco descubriendo qué es eh, lo que el paciente lo le que hace está. sufrir, qué es lo que hace que se repita esto una y otra vez, Sí, ¿no? totalmente. Y Esto ese es un de, ciclo que bueno, no, sí, y buscar hablamos, placer, pero que al mismo tiempo te genera displacer y padecimiento y es un que hay un montón de cosas ciclo, más. es un ciclo que pone un montón yo siempre, los síntomas para mí son mucha neblina, siempre lo digo, y es como Sí. que te pone mucha neblina en la realidad y te cuesta ver la realidad porque no Pero tienes mucha también es neblina. una forma de elaborar de la persona lo que le Expliquemos qué pasa. significa elaborar para que se aterrice Y de es una elaborar. forma como una especie de mensaje encriptado de lo que le Ajá, pasa a la persona, claro, ¿sí? Como una forma de poder tramitar aquello que no puede decir, claro. aquello Eso que que le no hace está sufrir puesto en que no puede palabras, decir.
Que no pues, está puesto Eso en que, palabras, exactamente. eso que no está puesto en palabras está puesto en la conducta adictiva. Exacto. En alguna forma, en la conducta de la adicción, hay algo ahí que no se está diciendo, que no se está tramitando justamente, o no se está Que no se resolviendo quiere ver y que no se quiere ver. también. Porque Eso es algo verdad. que tiene la adicción, yo creo que hay dos componentes claves en la adicción que vienen por la vía de la dependencia, es Ujú. decir, hay algo para yo existir, para yo ser feliz, para yo tener placer, tengo Necesito que esto. dependo de eso, es decir, que no lo consigo en mí. Y está el otro clave que es la evitación. Ujú. Evito No quiero saber de directamente, esto. no quiero saber de lo que me pasa, no quiero saber del problema, no quiero saber del Ujú. sufrimiento, no quiero saber de verme. Y para evitarlo hago esto que me distrae. Lo que pasa es que O la no quiero diferencia... saber de mí. Y en algún punto, cuando yo tuve la suerte de tener la oportunidad de trabajar con pacientes adictos, yo llevo al grupo de pacientes adictos en recuperación en el hospital universitario. Y en algún punto era, en el paciente podías ver como es un no querer saber de todo lo que fue capaz de hacer para consumir la sustancia, sea lo Claro, que fuera. Es sí, sí. durísimo, es dolorosísimo para el paciente darse cuenta todo lo que lo lleva a poder conseguir ese estado de placer que finalmente dura muy poquito. Como Y todas por las eso te cosas. hace una y otra vez consumir. Tenía un profesor que hablaba siempre de que los adictos, y les explicaba esto incluso a los pacientes, nuestra vida es como una vela. Y el adicto cuando consume, o sea, prende la vela y se va consumiendo. Uf, qué buena metáfora. Uf, Muy buena. zarpada. Y cada vez tiene menos fortalezas, herramientas, tu organismo se deteriora, cada vez tienes menos Claro, te va haciendo cuando más cortita la consumes. vela. Claro. Entonces, cuando apagas, sería cuando dejas de consumir. Pero bueno, sabemos todos que las Lo recaídas lógico, dentro del tratamiento es, lo dar de esa metáfora, y por eso yo entiendo mucho la lógica del adicto. O sea, la entiendo en el sentido de que me empatizo, me es muy fácil empatizar porque es muy fácil reconocer, por ejemplo, que esa vela todos tenemos esa vela encendida de alguna manera. Y tú ves al sí, adicto que llega un momento que es como que, bueno, ya está, así ya me voy a morir. ¿Cuánta gente no anda diciendo por ahí que se está comiendo el cerdo o de la algo me panceta, la voy a morir. tocineta? De algo me voy a morir y tenemos esa adicción a la comida, esa adicción al consumo, esa adicción a las cosas que nos Sí, hacen daño por la idea de que nos vamos sí. a morir, pero es como, bueno, pero es justamente la idea de que qué tan rápido quieres tú que esa velita. No, bueno, pero si salgo a Se, la calle se apagan. pero es la conciencia de la idea de la muerte, Sí, y de que es uno mismo el que prende esa vela. Digamos, no totalmente. es el tiempo Exacto. que No, corre. exacto, es lo clave. Con la adicción lo que estás haciendo es como echándole más leña al fuego y prendiendo la vela. O sea, tú te estás encargando todo el tiempo de Exacto, prenderla más y de hacerte más claro. daño. Que, Y mientras que, más que recaídas tenga el paciente, más difícil es después recuperarse. Digamos, además cómo también, es un ¿qué me ibas a sufrimiento decir? que es un Sí, sufrimiento muy heavy, es muy heavy ese sí, 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 sufrimiento, sí. es muy Sí. heavy. Yo tenía un paciente dentro de este grupo que él decía, tengo el verbatim de él decía, el león siempre estará dentro de nosotros acompañándonos para toda la vida. Depende de nuestra voluntad mantenerlo dormido para seguir vivos. Y claro, Claro, él se el refería a león, esto, claro, el león es como esto que está dentro de ellos, que algunas veces no pueden controlar, pero que lo mantienen dormido cuando van claro. a terapia, cuando, Es el salvaje interno que tenemos, sí, que es la cuando pulsión de buscan, muerte toda sí, claro, florecida. y que está dormido cuando buscan espacios que sean saludables para ellos, Sí, que los ayuden a permanecer sin consumir. total. Pero es que este león siempre va a estar ahí, Y yo creo que ese dispuesto es el a tema. esperar a tentarse. Yo creo que ese es el tema. Yo, de las recomendaciones de esta semana, de cosas que tuviesen que ver, siempre hacemos para los que nos están viendo y los que nos están escuchando, gracias por estar y por participar y sumarse y dejar comentarios y ahí los que nos Nos digan pueden nos hacer vamos a tratar preguntas si de quieren. lleno si nos quieran preguntar algo.
tratamos de hacer alguna recomendación artística de la semana. Yo, como siempre, me conecto con cosas locas. A mí hay una canción de Bob Marley que es Running Away, que a mí Mm, siempre cada vez que pienso en la adicción es como que lo que yo, él dice en la letra un poco como que estás escapando, estás escapando, estás escapando, pero no puedes escapar de ti mismo. Y yo ujú. siento que es mucho de lo que te pasa con las adicciones, así, las que Sí, son muy totalmente. patológicas, que te hacen mucho daño, pero también pasan por las adicciones cotidianas que tenemos nosotros todos los días a cosas que nos dan placer, que Ujú. algunas se mantienen al margen porque, bueno, no nos terminan de hacer daño, no nos dañan nuestro funcionamiento, pero que somos adictos. Somos adictos a ciertas comidas, somos adictos a las redes sociales, somos adictos a ciertas cosas. Que yo siento que, bueno, mientras se mantienen en un plano en el que no se dañan tus formas de funcionar, El etcétera, resto de las áreas de tu vida, sí. digamos, se mantienen al margen. Pero es esta cosa de estar escapando y escapando. Ya después, obviamente, están las adicciones en su escala más superior o que van avanzando. Por ahí yo traje, quería hablar de y recomendar la película de Nace una estrella, la de Lady Gaga, ¿la llegaste a ver? Sí, claro, la llegué a ver. Sí, sí, Ahí sí, hay sí. el Muy caso del bueno. alcoholismo, lo que gira alrededor del alcoholismo es súper fuerte, y yo siento que ahí Sí. se ve mucho también el ciclo en el que cae el alcohólico en cuanto a mantenerlo bajo control y de repente se le va todo de las manos y es como, hay una Y cosa por también de esta, eso sí, la importancia de que cuando, o sea, de que el paciente pueda tener ayuda, digo, más allá de no consumir más. Digo, no se trata solamente de que deje de consumir, porque después de total, esto aparece todo un montón de cosas con los que precisamente la persona no puede lidiar. Y ahí es cuando puede suceder que se instale un episodio depresivo o ideas suicidas o que se suicide. U otra otra cosa, cosa, claro. Sí, totalmente. sí, porque es que el tema, justamente, el tema no es solamente dejar la adicción es justamente algo que vino a ponerse A al tapar frente. otras cosas. Sí, a ponerse al frente de algo que no se está viendo. Eso es clave en todo esto, porque hay que ir, hay que ir, pero sí yo concuerdo en que mientras se está en el ciclo de adicción es como muy difícil trabajar cosas mucho más profundas, ¿no? De la Sí, visión interior y de cómo de ser más también coincido, sí. introspectivo, porque estás tomado justamente por la adicción y por el placer y por este ciclo de que de me sentir mal, de que necesito el placer. El adicto sufre de esa ansiedad, del síndrome de abstinencia que te mantiene todo el tiempo ahí como movido. Te quería preguntar Y qué además no opinas es de los cualquier grupos. cosa, porque no todo el mundo sabe que los síndromes de abstinencia te pueden llevar a la muerte. No es Claro, cualquier cosa que sientes en sí, abstinencia y que deje de consumir así abruptamente y ya. No se trata solamente de eso. totalmente. Y además ¿Qué me ibas a que, preguntar? y no es lo mismo de todas las drogas, no es lo mismo con todas las sustancias, pero bueno, No, para te iba a nada. preguntar qué piensas de los grupos de apoyo, de estos que hay para adictos. Mira, yo creo que, digo, si para el paciente esto es un espacio significativo y de apoyo para mantener eh, frenado, por así decir, el impulso al consumo, digo, no tiene nada de malo. Sí, No creo que sea lo único que tiene que, eh, a lo que tiene que acceder el paciente. Me parece ok, que tiene que estar acompañado de un tratamiento psicoterapéutico, de un tratamiento psiquiátrico, de eh, algún grupo de terapia si así lo desea, digo, no es excluyente tampoco, sí. pero no creo que sea, no sé, esta es mi opinión, no creo que sea, si esto es solo lo que tiene el paciente, no creo que sea suficiente como para que las recaídas no aparezcan, Sí. me parece. Yo te había hecho la pregunta, yo Pero tenía la realmente pregunta, pero no la estos había grupos de pensado. apoyo son importantes para ellos. Terminan Sí, haciendo yo siento que una comunidad en los cuales se pasa apoyan que o también puede, si no está como ese es el tema también. bien controlado, también esto puede hacerte recaer. Por eso creo que Tiene no sus pros y tendría tiene que ser sus lo único. contras. Tiene sus pros y tiene sus Sí, contras. Yo creo que no estoy, yo no diría que no está bien ir a grupos de apoyo, pero yo creo que sí, primero que están como muy estereotipados ya los grupos de apoyo.
sea, ya esta idea de Sí, la persona que llega al grupo de apoyo y te dice, hola, mi nombre es el tal, y entonces empieza a y hablar, soy hace adicto. que, o sea, claro, hace de entrada como que ya hay un estereotipo por las películas, por todo lo que ha pasado. Yo me imagino que habrá Ujú, muchas personas que le funcionan y todo, pero honestamente, primero siento que a veces no están facilitados por profesionales del área de la salud mental, que ya mm. eso me resulta grave. Es como, bueno, este, Eso es lo único que no, sí, que es lo que no tampoco que no esté, o sea, me quien gusta. facilita el grupo, que no tenga herramientas de dinámica de grupo, de trabajo psicoterapéutico, etcétera, me Ujú, hace como ujú. ya dudar un poco porque los programas yo sé que tienen aparte un componente fuerte en que muchos que ya atravesaron un programa de rehabilitación empiezan a facilitarle un grupo de rehabilitación por su propio Sí, proceso. claro. Y creo que Ujú. es muy valiosa la idea de que el Es adicto y muy la persona valioso. con la adicción se pueda ver en el espejo de otro y pueda ir Eso, viendo la es valioso, recompensa, claro. porque hacen un sistema de recompensas a la inversa. Fíjate que Sí, algunos totalmente. funcionan con sellitos, algunos funcionan, entonces tú tienes una recompensa que la recompensa son tus sellitos por no haber consumido o por tener No, o tanto que tiempo sin puedas consumir. en algún momento llegar a acompañar, a ser como el padrino de otra persona que se incluye al grupo. Pero también creo que Pero, es valioso para la persona poder ver a alguien que llegó a estar recuperado y mantenerse en abstinencia durante largo tiempo. Eso sí, también creo sí, que es valioso porque en algún punto cuando inician el tratamiento, la verdad es que creo que se les hace hasta imposible, lo ven como que algo a lo que no pueden llegar, porque además también totalmente. todo el locus de control lo tienen en el exterior, totalmente en el exterior. Sí, Es el locus de después, control poco a para los poco, que que no, para comienzan los que nos escuchan, el locus de control es como el poner la responsabilidad de lo que le pasa me pasa a mí, ponerlo a en la cosas afuera. afuera o en otras personas. Es un término, Y no no sé cómo creer se que llama uno puede tener la capacidad de hacerse responsable de de lo que lo nos que a mí me pasa pasa. y actuar en Yo, consecuencia. los grupos, yo les diría la recomendación que daría siempre para los grupos es que se busquen grupos de instituciones o organizaciones con especialistas del área. Sí. No tengo nada en contra de grupos religiosos, etcétera, pero hay muchos grupos religiosos que hacen grupos Ujú. para tratamiento de adicciones y a Sí. veces no terminan juntando muchas veces cosas y técnicas y elementos que no Pero están ahí, comprobados o que no ahí funcionan, lo que me incluso parece es que empeoran. funcionan también como para tapar lo mismo que Sí, hace la droga, ¿no? En algún punto, me parece. células de adoctrinamiento ahí de lo que estén promoviendo, etcétera. Así que yo comparto si llegamos a una opinión, podría ser para mí como grupos, sí, pero grupos en lugares especializados. Sí. Ojo de caer en grupos Sí, hay muchas fundaciones que se especializadas dedican con a esto y profesionales, que tienen, exacto. exacto, y que tienen grupos de apoyo. Quería hacer una También recomendación existe, también que la vimos sí. juntos, que la hablamos un día, que es la de Heroines, la serie que está en Ay, es muy Netflix. buena. Véanla, es Esa muy serie, si buena. puedan, véanla, porque aparte, Véanla. otra mirada, aparte tiene que ver con el tema de la mujer, etcétera. Está en Netflix. No sé si está Sí. todavía, ahora que lo pienso. Si no, búsquenla. Sí Heroines. está. Me parece que sí Está está. súper relacionada con el tema y creo que le aporta mucho a la idea de entender que además es una problemática de salud pública, que eso fue parte de lo que a mí Eso, te iba a decir. me partió la Es cabeza. una, Que, es una que termina problemática de siendo una salud problemática de pública. salud pública y que hay muchos estados que invierten en legalizar incluso el consumo para poder controlar a los adictos y que haya menos eh, muertes. O sea, hay todo un tema de base que se ve ahí Sí. que me parece increíble y que está Sí, bueno que me parece siempre que ver. además también como saca a la adicción de este lugar de estigma que ha tenido siempre, que sigue teniendo, me parece, eh, como algo oscuro, que la persona es mala, es peligrosa, etcétera. No, la realidad es que es una Claro, enfermedad a la que hay que atender porque lo padecen muchas personas. Y esto te puede llevar a la muerte muy fácilmente, muy fácilmente. sí, De hecho, por ejemplo, la heroína, la cocaína, con solamente una vez de consumirlo te puedes hacer adicto. Tan fuerte es así la sustancia. Esto no pasa en sí, todos, pero digo, puede sí. suceder que, que esto llegue a ser así. Entonces, me parece que también en el poder invertir en esto
le da un lugar distinto al paciente dentro de lo que sería como el sistema sanitario y lo que el paciente necesitaría para poder recuperarse. Porque no puede solo, no puede Es el solo. tema, hay que buscar la ayuda y la ayuda la ayuda tiene que venir de gente profesional. Y en la serie se Sí, ve claramente quiénes son los profesionales que están atendiendo a los adictos y sí, cómo están abordando el tema. Hay gente que puede estar políticamente en desacuerdo, entiendo, está bien, sí. pero a la vez, digo, políticamente en desacuerdo de que el Estado se encargue e invierta dinero en, pero a la vez una Hay personas problemática que se hacen que, daño a sí mismas tan claro, claro, tan tan claro. evidente para el Pero afuera. después entran, por ejemplo, ¿sabes que hubo la protesta? Y ya podemos ir como cerrando un poco la idea de la gente que empezó a protestar porque le estaban vendiendo. ¿Sabes que está la adicción al azúcar? Que está Ujú. súper de moda el tema del azúcar y que somos de una manera todos adictos al azúcar, no sé qué. Y la gente estaba protestando porque ya no le estaban vendiendo las gaseosas de 3 litros, 5 litros que eran, porque sabían que tenían un montón de azúcar y es como que te estamos cuidando y ahí salía gente, o sea, gente a protestar, siempre va a salir gente a protestar por cualquier cosa. Me da risa porque en realidad sentí como esta cosa que le pasa a los adictos, que van, o sea, soy adicto al azúcar, véndeme más de esta droga que tú me estás dando para que Sí, yo la pueda claro. consumir y no me limites cuánto me tienes que vender, o sea, Igual la van a buscar como sea. claro, ese es el tema. Y la búsqueda tiene Eh, que ver con no sentir lo que te lleva a sentir la abstinencia, además. claro, Mira, por aquí nos evita hacen una el, pregunta de esto, de quién le puede dar la ayuda al paciente. No, ¿quién le puede dar la ayuda al paciente o solo la puede buscar cada uno de ellos? ¿Qué piensas? yo, como digo y lo promuevo, hay que evitar los charlatanes, hay que evitar las instituciones charlatanes también, de esas que te dicen, tengo la solución mágica para curarte tu adicción y capaz si te sirve por la vía de convencerte de cosas, etcétera. Eh, Creo que la búsqueda tiene que ser acompañada desde el punto de vista terapéutico, en eso Mm, no lo puedo, y con los especialistas que tienen que ver con el tema, con psicólogos, psiquiatras, grupos de apoyo facilitados por profesionales del área de la salud mental, ujú. eh, y que tenga ese canal. Creo que es por ahí es de donde tiene que venir la ayuda. No sé si es la única, pero de entrada diría que es la más convincente y que está probada científicamente, por así decirlo. Mira, yo te añado que a mí me parece importantísimo, si la persona cuenta con esto claramente, que el apoyo familiar. La red de apoyo del paciente es Totalmente. importantísima en el proceso de tratamiento. Sí, hay muchas clínicas de rehabilitación o centros de rehabilitación que te aceptan en la medida en que eh, el paciente desee recuperarse y reconozca lo que tiene como una enfermedad, como una adicción. Si Claro, que hay un no, no te compromiso. aceptan. Sí, claro, Exactamente. totalmente. Si no, no te Sí, aceptan. esa actúa Eh, mucho por la lógica del compromiso. En la medida que la persona se compromete, puedes estar dentro. Si no estás comprometido, chau. Porque también perjudicas uh-huh. al resto de tu grupo. Sí, si no quieres hacer como el proceso de rehabilitación, no te aceptan. Pero sí creo ahí en ese punto que es invaluable el apoyo familiar o lo que Claro, tenga, la red de apoyo que tenga alrededor. A veces no es familia, a veces son amigos, etcétera, que acompañan al paciente, a la persona, a buscar ayuda. total. Y el grupo de amigos que No, sea saludable. O sea, que el grupo, el entorno de alguna sí, manera claro, se pueda prever. No siempre pasa y no existe. Yo creo que no existe un entorno perfecto, pero que sí, acompañe un poco a la ayuda o a lo que está recibiendo. ¿Cuántas personas no pasan por un proceso de adicción y están bien en el centro de rehabilitación, están bien en las consultas, pero apenas vuelven a la calle se vuelven a conseguir con la posibilidad claro. y el consumo Bueno, que parte tienen del ellos? tratamiento es intentar buscar otros espacios y otras redes un poco más saludables y distintas, o sea, que no sean los mismos núcleos que te llevaban a consumir. Es una de Totalmente. las cosas que Ojo, te y lo piden. llevo a cosas más banales y triviales. Cuando una persona está haciendo una dieta y y convive con gente que come todo lo que quiera Ujú. comer, no es que digo, las otras no tienen por qué limitar lo que comen, pero es un poco también la red de apoyo te sirve también para ser comprensivo y ayudarte
en tu proceso de lo que tú estés tratando de hacer y del cambio personal que tú Sí, estés sí, sí, haciendo. Lo digo, por sí. ejemplo, para cuando hay adicciones a la comida, pero pasa por todos lados, pasa por la adicción al tabaco. Si tú estás haciendo un programa o quieres tratar de dejar de fumar y te juntas y te la pasas con tu entorno, con familia que todos fuman y tú tienes un problema de adicción al tabaco, bueno, a mí me causa como, no sé si es gracia, pero siempre está el tema no, yo lo tengo controlado. Hasta que se va de control. No, sí, yo lo tengo, porque yo lo dejo cuando quiero. Ahí ves claramente la negación del Claro, es como, paciente de lo que le pasa. claro, es como, sí, ok, está bien, pero, ajá, y entonces es como, es muy ¿Para probable qué? ¿Para qué lo que necesitas entonces? Claro. ¿para qué lo necesitas entonces o para qué aparecen estas cosas? Es como, tampoco una forma no se hace cargo de un problema que esté subyacente. Sí, No sé si querías sí, sí, agregar sí. algo, ya podemos ir como, creo que estamos sobre nos hemos propuesto que Estamos 40 sobre la minutos. hora. Sí, Estamos, estamos sobre la hora. pero bueno, bien. Mira, sí, yo creo que lo más importante de esto es entender que la adicción es una enfermedad que, que acompaña a la persona a lo largo de su vida, a lo largo de su vida, este, que necesita apoyo profesional, tratamiento profesional, y si cuenta con red de apoyo o de familiares, es invaluable, imprescindible para el paciente tener esto y contar con esto de forma saludable, ¿no? Porque, bueno, también pueden existir conflictos saludables que más bien esto sea como perjudicial para el propio paciente y muchas veces también en las clínicas o en los centros de rehabilitación hacen terapia familiar precisamente porque el conflicto también viene desde ahí. Sí, Eh, y yo creo que también que hay que darle como una oportunidad a los pacientes y salir del estigma que pueden llegar a tener producto de lo que llegan a hacer para consumir, pero entender que esto no lo hacen eh, porque quieren, sino porque no lo pueden controlar. claro, total. Como un lugar más empático con las personas que padecen esta enfermedad. Lugar que no es fácil Igual de, adopta, de sí. sostener, El que porque vive en genera un mucho conflicto rechazo, sí, sí. sí, genera muchos rechazos, genera mucha rabia en las personas que están alrededor porque no entienden por qué esa persona eh, busca constantemente algo que le hace daño. El tema acá es que la persona tampoco sabe por qué. Claro. Y como no sabe por qué y no le puede pasar por la palabra, lo repite una y otra vez. Esto como en líneas generales muy básico, pero digo, hay No, algo pero ahí es que, que está ahí, que no puede. el framework básico como para tratar de ver qué le pasa a esta persona. Dice, bueno, pero ¿por qué? Porque Sí. bueno, no lo sabe. Y ahí es donde está el trabajo de hormiguita para entrar. Yo Ujú. pienso en las adicciones patológicas como las que se conocen por las sustancias y por todos, pero también pienso en las adicciones cotidianas, esas pequeñas porque toda adicción también empezó siendo una pequeña adicción, ¿sabes? O sea, Siendo una prueba. fue escalando. O sea, Ujú. eso sí tiene, la adicción tuvo ese ciclo en el que fue escalando y cada vez se hizo peor hasta que se convirtió en una bola de nieve que no podías controlar. Entonces, Claro, que eso es lo que tiene que ver con la tolerancia. y yo siento que todos de alguna manera siempre nos vamos enfrentando a pequeñas adicciones que tenemos y las vamos tratando como de controlar porque eventualmente hay algo que nos mitiga la sensación y el daño o el sufrimiento que tengamos y nos vemos Mm. adictos a las redes sociales, nos vemos adictos a la televisión, nos vemos adictos al consumo de sustancias, nos vemos adictos al alcohol, nos vemos adictos X, que básicamente cuando digo adicto me refiero a que sea una vía para encontrar placer, una forma de encontrar placer que no sea encontrándolo viéndote a ti mismo y estando contigo Mm. mismo. Eh, Mm. hay una cultura también. A mí me da risa porque la sociedad y la cultura también tiene esa cosa de la fiesta, de tomar, de beber, de hacer todo. El que no toma en una fiesta lo ven todo raro. Entonces también Mm. Ujú. hay un mensaje constante de que tú no puedes ir a una fiesta o tú no puedes estar en una discoteca sin tomarte un trago. Es como que Sí. está todo O ligado. cómo puede ser Y que nunca has probado la marihuana, por ejemplo. por ejemplo, no hablamos de la marihuana, pero también es como Ujú. dicen no, la marihuana no es adictiva, la marihuana tiene
Todo lo que te da placer Sí, tiene la posibilidad de que te genere una adicción, así sí, claro que que es adictivo. ya está. Claro que es Entonces, adictivo. eh, Sí. hay mensajes, y yo sufro en el sentido de que pienso en las personas que les está costando y que están pasando por una lucha personal de no dejar de fumar marihuana, dejar de tomar tanto alcohol, dejar de fumar cigarro, y tienen un O bombardeo dejar también, de consumir fármacos, que te o de, duerman, exacto, que de te tomarte mantengan pastillas para dormir, calmado, gracias, todo. que no te eh, hagan sentir dolor. y hay un bombardeo social todo el tiempo de estas cosas, y digo como que no está fácil tampoco eso. Entonces, para mí No. hay un primer paso que hay que entender y reconocer también que uno, cuando caen estas cosas, cae porque hay una herida personal, un sufrimiento personal que uno tampoco está queriendo ver y que está usando esto para, como para taparlo, Para como tapar. decían. Ujú, Entonces, el camino y la ruta es un poco a empezar a verse a uno mismo y empezar a quitar estas cosas que realmente lo que están es haciendo neblina a no ver los problemas que tenemos o los problemas que nos pasan. ujú, Y ahí ujú. termina mi reflexión. Ya, se acabó. Muy bien, muy bien. ¿Sabes de qué no Bueno, hablamos amigo. tanto? De los mitos. Sí nombramos bueno, sí, es verdad, Algunos. no dijimos algunos mitos, No dijimos pero sí muchos. nombramos. Estás tirando abajo el vivo, amiga. Estás tirando abajo el vivo. No, mentira. No, 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 vale. no, Está no. bien. Pero podemos No, cerrar con esto y que la gente lo busque. Igual lo explicamos. sí, igual, no, si tiramos algunos. Yo te voy a defender. Hablamos de que la adicción es un vicio, que es solo simplemente un vicio. Hablamos de que el adicto quiere No. dejarlo y él cuando quiere lo deja. Yo le Exacto. digo, Bueno, sí, es yo verdad, le es digo. verdad. Lo que pasa es que nos fuimos por las O ramas, que pero bueno, la persona adicta es peligrosa y no también lo dijimos. necesariamente. Ahí, bueno, Ahí amiga, estuvo. gracias a todos los que se Bueno, conectaron. bueno, Estuvieron, sí. Y antes de que cuéntalo, nos sí. vayamos, a mí me Dime. gustaría decirle a las personas que nos vieron que nos digan si les interesa algún otro tema del cual podamos hablar la semana que viene. Que nos manden un mensaje y nos digan. Si no, bueno, A mi cuenta, escogemos al azar. Nos cuenta. al azar o lo que Sí, nos llega una no, inspiración, sí. una musa. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esto. Bueno, amiga, Bueno, gracias a los que se gracias a todos por conectaron. conectarse. Adiós. Gracias por El estar. próximo Chao, feliz martes nos noche. vemos. Chao, el Bye. martes. No va a ser jueves, martes. El martes.